Hola, muy buen día. Mi nombre es Alicia Campos Almodóvar, socia consultor de CAL Consultores Integrales. En los últimos días, leyendo noticias y escuchando comentarios y hasta memes que se publican, me doy cuenta la gran cantidad de leyendas urbanas que hay sobre la economía mexicana y sobre el crecimiento económico. Cada quien opina diferente, cada quien ve cosas diferentes y cada quien tiene sus propios datos. Entonces creo que es mi responsabilidad y responsabilidad de los que sabemos de este tema, sí, pues dar una perspectiva más imparcial de lo que está sucediendo para que cada uno de nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones. Para poder iniciar, creo que es importante aclarar qué es el crecimiento económico. Y es el cambio porcentual positivo del valor de la producción total del país. Y esto se refiere a todo lo que producimos todos los habitantes de este país, lo que vale el valor de venta de todo lo que nosotros producimos y vendemos. Y obviamente este crecimiento económico es medido por el Producto Interno Bruto, que es precisamente esa medida de producción total del país. Está medida como el cambio porcentual positivo del Producto Interno Bruto. Y este crecimiento económico obviamente es un factor importante para el desempleo definitivamente. Mientras más crece un país, menos desempleo hay, más empleo está generando y menos desempleo hay. Y eso definitivamente es un factor importante. Hay dos entidades que son responsables básicamente de los resultados de la economía del país. Uno de ellos es el Banco Central del país. Para nosotros es el Banco de México, que es el responsable de la política monetaria. ¿Y la política monetaria de qué se trata? La responsabilidad del Banco de México es cuidar la inflación, la tasa de inflación, por medio del manejo de las tasas de interés. Esa es precisamente la responsabilidad del Banco de México, ¿sí? Y esto afecta mucho a otros indicadores, entre ellos el tipo de cambio, que más tarde vamos a platicar de ellos. Pero también tenemos que ver nosotros con la Reserva Federal de Estados Unidos. Y yo sé que muchos me preguntarán, ¿y por qué? Ahorita lo vamos a ver. Pero entendemos que la Reserva Federal de Estados Unidos es el equivalente al Banco de México para nosotros. Y la función que han tenido últimamente es mantener baja la tasa de interés de referencia en Estados Unidos. Hay un pronóstico de que va a continuar baja todo este año y Estados Unidos ha tenido tasas bajas de crecimiento en los últimos meses, los últimos 2, 3 años. Y esto ha ocurrido por muchas problemáticas que ha tenido Estados Unidos para crecer. ¿Y cómo ha logrado por lo menos mantener algo de crecimiento? Precisamente con esas tasas bajas de interés. Y precisamente por eso la Reserva Federal de Estados Unidos busca mantenerlas bajas para lograr que Estados Unidos mantenga un poquito de crecimiento. ¿Sí? Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante Estados Unidos para nosotros. El proceso macroeconómico, cuando tenemos las tasas de interés bajas, ¿sí? Eso definitivamente desmotiva el ahorro. Sí desmotiva el ahorro, pero ayuda a las empresas a vender. ¿Por qué? Por la razón anterior, porque desmotiva el ahorro y nosotros ya no queremos ahorrar y mejor gastamos. ¿Sí? Por un lado, pero también por otro, porque le cuesta al empresario, le cuesta menos producir. Cuando las tasas son bajas, consigue el dinero a tasas más bajas y le cuesta menos producir. Esa es precisamente la razón por la que en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene bajas las tasas de interés. Y eso ayuda a que aumente el Producto Interno Bruto, ¿sí? Hay algo de crecimiento económico, apoya al empleo, ¿sí? Y también apoya a la inflación. Sí, pero esto definitivamente no ha estado funcionando. Esto es el proceso macroeconómico como debería de ser, pero no ha estado funcionando en su totalidad por algunos otros factores. Ahorita quiero que veamos por qué para nosotros Estados Unidos termina siendo tan importante. Esta es una tabla, una gráfica, ¿sí? De un atlas que creó la Universidad de Harvard, en el cual está marcado por tamaños y por porcentajes las exportaciones
del 2018 por país. Ahí nos dice cuánto México le está exportando a cada uno de los países. Y ahí nos daremos cuenta de la gran dependencia que tenemos de Estados Unidos. Estados Unidos nos compra 72% aproximadamente de lo que nosotros producimos y vendemos. Entonces, con ese apalancamiento tan fuerte, con esa dependencia tan fuerte que tenemos de Estados Unidos, no podemos esperar que no nos afecte lo que le sucede a la economía de Estados Unidos. ¿Nos afecta? Claro que sí. En alguna ocasión un secretario de Hacienda dijo que cuando a Estados Unidos le daba tos, a nosotros nos daba gripa, ¿sí? Y es cierto, definitivamente es cierto. No se ha cumplido en su totalidad en los últimos años, pero sí definitivamente es un efecto importante. También a China vemos cuánto le compramos a China, muy poquito. ¿Sí? Alemania, Corea, ahí viene el color verde es toda Asia, el color azul es Europa y este color morado que vemos abajo es América del Sur. Si se fijan, nuestra dependencia de América del Sur es muy, muy poca. Entonces ahora entenderemos por qué nos afecta tanto lo de la economía de Estados Unidos. Y nos damos cuenta entonces que nosotros tenemos una tasa objetivo pues no baja, tenemos una tasa objetivo alta, tenemos una tasa CETES alta que definitivamente nos apoya a ahorrar considerando que es más alta que la inflación, tanto la inflación normal como la inflación subyacente. Para los que no saben, la inflación subyacente sí se diferencia de la otra inflación en que la subyacente sí considera los costos de gasolina y otros costos que la inflación normal no considera. Y la tasa de interés interbancaria de equilibrio, sí, es la tasa de fondeo que usa Banco de México, sí, con el sistema financiero. Y también es muy importante porque esa tasa es a la que el Banco de México le presta el dinero a la banca comercial para que la banca comercial pueda colocarla entre el público inversionista. Claro que son indicadores muy importantes. Estos dirían, México tiene con qué crecer. Pues definitivamente sí tendría con qué crecer si no dependiéramos, uno, tanto de Estados Unidos para poder vender, ¿sí? Y si no tuviéramos las problemáticas internas que nosotros tenemos. Entonces, pues, ¿qué nos espera? ¿Qué le espera a México? Pues sí tenemos una política expansiva de política monetaria que nos apoya al crecimiento, pero la política fiscal, que es la que maneja la Secretaría de Hacienda, definitivamente no apoya al crecimiento. Hay una política totalmente recaudatoria que no apoya a la base tributaria, ¿sí? Cada vez tenemos que pagar más impuestos y tampoco apoya a que crezca el padrón de contribuyentes. ¿Sí? Eso es lo que debería de buscar, que hubiera más contribuyentes, no aumentar más la base y definitivamente seguimos igual que en años anteriores en esta parte. Pero ahora tenemos un terrorismo fiscal, ahora hay tantas medidas regulatorias, tantos castigos por todo que terminamos pagando justos por pecadores y eso nos puede crear un problema de no crecimientos. ¿Por qué? Pues no hay incentivos para la inversión. Los empresarios no quieren invertir en México, no hay ningún incentivo. Entre tasas altas y entre terrorismo fiscal, definitivamente nadie tiene ganas de invertir en el país. No hay perspectivas de crecimiento económico por esas razones, aunque en las cuestiones económicas, en política económica, sí hay, los incentivos, no los hay definitivamente en la política fiscal. ¿Sí? Y por ende, al no haber una perspectiva de crecimiento, pues es muy probable que tengamos problemas de desempleo y problemas inflacionarios como consecuencia. Pero eso sí, no nos preocupemos por el tipo de cambio. Mientras el dólar se esté devaluando, porque se va a seguir devaluando, no tenemos por qué preocuparnos por el tipo de cambio. ¿Y por qué el dólar se va a seguir devaluando? Porque Estados Unidos está deteniendo su tasa de interés y nosotros tenemos todavía una tasa de interés más alta. Entonces, en ese comparativo, Estados Unidos se va a seguir devaluando su moneda. De hecho, nos hemos dado cuenta que actualmente el tipo de cambio del peso con respecto al dólar ha venido disminuyendo, pero no ha venido disminuyendo
¿sí? Por razones de México, ha venido disminuyendo por razones de Estados Unidos, ¿sí? Precisamente por toda esa política monetaria que tiene Estados Unidos, se está devaluando el dólar y por consecuencia, como es un precio relativo, precio dólar, ¿sí? Nosotros vemos que el tipo de cambio está disminuyendo y creemos que se está apreciando nuestra moneda, pero no nos engañemos, nuestra moneda no se está apreciando, es el dólar el que se está devaluando. Bueno, yo nada más quería con esto dejarles un pequeño conocimiento, un pequeño comentario sobre los antecedentes económicos que tenemos para que tomemos mejores decisiones. Y voy a continuar haciéndolo en futuros clips. Muchas gracias.